Vamos a comenzar la clase, señores estudiantes. Muy buenas tardes o noches. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, muchas Buenas tardes, gracias. ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas, buenas. A ver, les voy a hacer un pequeño repaso, porque esto necesito que lo entiendan para los otros métodos que vamos a mirar en esta noche. Cualquier duda, por más sencilla que sea, por favor, pregunte. Por favor, pregunte. ¿Ok? Como les dije a ustedes, vamos a hacer de cuenta que nadie sabe nada, que todos la ven por primera vez. Lo vamos viendo lo relacionado con el CBR, que era la relación de soporte de California, y ahí sus iniciales. ¿Qué es el CBR? ¿O qué es la relación de soporte de California? Es una medida de resistencia, ¿verdad? Es una medida de la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo. ¿Por qué al esfuerzo cortante de un suelo? Porque cuando introducimos el pistón, estamos cortando el suelo. Estamos cortando el suelo. Bajo condiciones, ojo, al nombre y al apellido, humedad y densidad. ¿Qué quiere decir esto? Humedad y densidad controladas. Que nosotros estamos averiguando la resistencia de ese suelo para una humedad y para una densidad. ¿Cuál va a ser esa humedad y cuál va a ser esa densidad? Pues la humedad que le van a dar al material, ustedes allá en la obra, y cuál va a ser la densidad, por lo pronto digamos la especificada, la mínima especificada, ¿ok? Bueno, ¿cómo se define esta relación de soporte de California? Se define entre una relación de esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos? Entre el esfuerzo del suelo que estoy ensayando y el esfuerzo de la muestra patrón. El esfuerzo de la muestra patrón ya lo conocemos. ¿Qué fue lo que hicieron? En este molde pusieron una muestra patrón. ¿Qué tipo de material? Un material de una excelente base. Y lo penetraron. Lo llevaron a una profundidad de punto 1 y punto 2. Por lo pronto generalicemos hasta una cierta profundidad. Y calcularon ese esfuerzo. O sea, el esfuerzo en la muestra patrón ya son valores conocidos. Nos faltaría conocer ¿qué? El esfuerzo del suelo que estamos ensayando. Entonces, si voy a llevar un material de base, o un material de subbase, o un material de subresante, tengo que llevarlo al molde, ¿verdad? Y penetrarlo a la misma profundidad que se penetró la muestra patrón. Con esos esfuerzos del suelo ensayado y el de la muestra patrón multiplicado por 100, obtengo el CBR. Tengo el CBR de la muestra. Pero lo vamos a calcular para dos profundidades. Cuando el pistón penetra 0.1 pulgadas, cuando penetra 0.2. O sea que vamos a tener dos CBRs. CBR para una penetración de 0.1 y CBR para una penetración de 0.2. Nos vamos a decidir cuál tomamos de los dos. Por lo general se toma el de 0.1, por lo general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto quiero que esté bien clarito. Se van a dar cuenta que es lo mismo, lo mismo y lo mismo. No se vayan a confundir porque vamos a ver otros métodos en la cual se necesitan más muestras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo interesante ahora es que tengan bien definido en su cabeza, por decirlo así, qué es el CBR y cómo lo encuentro, por relación de esfuerzos, y que siempre voy a obtener un CBR a dos profundidades, a punto 1 y a punto 2, y me decido por uno de esos dos. Y multiplicamos por 100. Como se pueden dar cuenta, entonces el CBR, las unidades son en porcentaje.
Las unidades son en porcentaje. A mayor valor, quiere decir que ese material es más resistente. Más resistente. A mayor valor, quiere decir que ese material es más resistente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo lo compactamos? ¿Cómo compactamos? En primer lugar, tomamos un molde más alto que el molde que se utiliza para la curva Proctor. ¿Y por qué lo necesito más alto? ¿Por qué lo necesito más alto? Porque aquí necesito dejar un espacio, ¿verdad? Un espacio para colocar unos pesos. Cada pesita de estas pesa 5 libras. Y mínimo me exige el ensayo 10 libras, o sea, 2 pesos. ¿Qué me representa el peso que le coloco encima a la muestra? El peso que está soportando el suelo en el pavimento. Por decir, si es un suelo desurrasante, me está significando que lo que está soportando por encima es la subbase, la base y la capa de rodamiento. Si el material es de base, entonces me está diciendo que el peso que le coloco aquí me está simulando el peso de la capa de rodadura. ¿Ok? Bueno. Entonces, para compactar la muestra, ¿qué es lo que hago? Coloco un falso fondo aquí en el molde, un falso fondo. Y compacto la muestra. Si ustedes analizan en el laboratorio, el volumen de la muestra es el mismo volumen de muestra que les da en el molde de compactación. Les da el mismo volumen. Y tiene que ser así. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, simultáneo, fíjense que hay dos diales. Un dial que está midiendo el esfuerzo y otro dial que está midiendo la penetración. Les comentaba a ustedes, este es un equipo antiguo, que la universidad, por gestión mía, se adquirió un equipo muy bueno, en la cual ese ya es digital. Ese ya es digital y hace las curvas, todo, porque tiene un programa anexado. Ojalá tengan oportunidad de trabajar con él. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de CBR. Hay CBR de laboratorio, en el cual en el CBR de laboratorio se aplican dos métodos, el método 1 y el método 2. Método 1 para suelos granulares. Suelos granulares. Recuerden que generalmente las subbases y las bases son granulares. Entonces, cuando estamos nosotros ensayando materiales de subbase y base, vamos a aplicar el método 1. Y el método 2 es para suelos finos, el que vamos a ver esta noche. Es para suelos finos de subrasante, ya sea que tengan expansión o no tengan expansión. Va a haber un CBR con muestra inalterada, con muestra inalterada. Como su nombre lo dice, pues la muestra a la cual estoy haciendo la penetración no se la ha alterado. La vamos a calcular para la densidad y para la humedad, tal como vienen de allá del campo, sin alterarla. ¿Y el CBR de campo en qué consiste? En realizarlo en el campo. Una vez que se ha construido la capa o una subrasante, entonces penetramos el pistón en esas condiciones de humedad y en esas condiciones de densidad. La filosofía para calcularlo es exactamente la misma. Penetrar unas muestras. Penetrar unas muestras. Bueno. Vamos a ver el primero, ¿verdad? O sea, para CBRs de laboratorio. Son para muestras remoldeadas, para muestras perturbadas, o sea, para muestras que vamos a compactar. Para muestras que vamos a compactar. Entonces, ¿cuáles son los tres pasos que hay que hacer? Primero, compactar la muestra. Segundo, sumergirla para colocarla en la condición más crítica. La saturamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo le estamos midiendo la expansión. Al mismo tiempo estamos midiendo expansión de esa muestra. Y luego la penetramos, ¿verdad? Penetramos para sacar, ¿qué? Una curvita, cada muestrica de esa, hay que sacar una curva donde está relacionando penetración versus esfuerzo que necesito para hacer la penetración.
Aquí vemos, ¿verdad? Aquí están las muestras, que para el método 1 tendrían que haber aquí 3 muestras, pero solo hay 2 en la diapositiva. Solo hay 2. Deberían haber 3. Aquí están en una alberca donde se están saturando las muestras. Se están saturando, colocándose en la condición más crítica. Aquí están encima los sobrepesos. Están los sobrepesos. Igualmente para todas las muestras. Aquí colocamos un trípode para medir la expansión. Si la muestra es expandible, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a levantar y aquí este dial va a registrar la expansión de las 3 muestras. 1, 2 y 3. Supóngase que aquí hay otro molde. Para el caso del método 1. Bueno. Aquí están los esfuerzos de la muestra patrón. Para 0.1 pulgadas de penetración se necesita 1000 libras por pulgada cuadrada. Y para una penetración de 0.2, 1500. O sea que estos datos ya son conocidos de la muestra patrón. Nos faltaría conocer que de la muestra que se ensaya. De la muestra que se ensaya. Y hacemos esa relación de esfuerzos y obtenemos el CBR. Vamos a obtener 2 CBRs, uno para 0.1 y otro para 0.2. Y una vez que los calculemos, nos decidimos por cuál. Si tomamos el de 0.1 o tomamos el de 0.2. Bueno, esta es la curva de esfuerzo-penetración. Curva de esfuerzo-penetración. Acá hay curvas de penetración de diferentes materiales, se pueden dar cuenta, de diferentes materiales. Entonces hay que ir tomando por rangos pequeños de penetración y vamos midiendo el esfuerzo. Y vamos sacando varios punticos aquí, luego unimos y obtenemos la curva de esfuerzo-penetración. Así debe dar la curva para cada muestra. ¿Y para qué me sirve la curva? Pues para encontrar el esfuerzo. Entonces entro con 0.1, intercepto la curva y este es el esfuerzo que necesité para 0.1. Voy para 0.2 y este es el esfuerzo que necesité para 0.2. Y estos valores de la muestra que estoy ensayando los divido entre 1000 y 1500 y obtengo 12 CBRs. Y ahí escojo uno de ellos. Si la curva de esfuerzo-penetración me da de esta forma, con ese punto de inflexión, entonces trazamos un tangente por este punto, trazamos una tangente y trasladamos el 0 aquí, indudablemente debemos de correr todas las escalas. Aquí sería para 0.1 y acá sería para 0.2, ya con la curvita ya corregida. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Entonces, vamos a aplicar el método 1. El método 1, o sea, para materiales granulares. En este caso, para bases y subbases. Entonces, lo primero que debo de hacer es que sacar la curva Proctor, ¿verdad? La curva Proctor del material. Entonces, hagan de cuenta que tengo una muestra grande aquí en el suelo, hagan de cuenta que estamos en el laboratorio. Una muestra que he llevado al laboratorio. Tomo la mitad. La mitad me sirve para sacar la curva Proctor. La otra mitad de muestra me sirve para estas 3 muestras, para esta y para esta. Pero primero tengo que averiguar la humedad óptima de ese material. Entonces, saco la curva Proctor modificada. Curva Proctor modificada. ¿Para qué me sirve? Para averiguar qué humedad óptima necesito ponerle al material para obtener la densidad máxima. Conocida la humedad óptima, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De la otra mitad de muestra, le averiguo qué humedad tiene. Y, indudablemente, le va a faltar agua para llevarla a la humedad óptima. Entonces, le echamos agua hasta obtener la humedad óptima. O sea que esa muestra, el resto que me quedó, ya tiene la humedad óptima. De esa muestra que ya tiene la humedad óptima, compacto una muestrica con 12 golpes
La de 12 golpes se coloca un triángulo. Compacto otra muestrica con 25 golpes, ¿verdad? Y compacto otra muestra con 56 golpes. Las convenciones: un círculo para la de 56, un cuadrado para la de 25 y un triángulo para la de 12. Otros toman 10 golpes, pero hablemos de 12 acá. Okay. Estas muestras ya tienen la humedad óptima, porque a la muestrica le echaron agua para llevarla a la humedad óptima. Por eso la finalidad de sacar la curva propia, para averiguar esta humedad óptima. Entonces, las tres muestras que están aquí en la alberca, las he compactado con la humedad óptima. Esta ya tiene la humedad óptima, esta tiene la humedad óptima y esta tiene la humedad óptima. O sea que las moldeé, las compacté, como quieran llamarlas, moldear o compactar con la humedad óptima. Y luego de compactarlas, las llevo acá a la alberca para que se saturen, para ponerla en la condición más crítica. Entonces no vayan a confundir. Una cosa es la humedad con la cual la compacté, que es la humedad óptima, todas tienen la humedad óptima. Y otra cosa es después de que se hayan saturado. Indudablemente la humedad va a cambiar. He puesto la muestra en la condición más crítica, en la condición más crítica. Cuando van a la alberca hay que colocar las pesitas también, hay que colocar las pesas y al mismo tiempo estamos midiendo la expansión de las tres muestras. Entonces el ensayo CBR sirve para calcular a la vez su resistencia del material y a la vez la expansión. Permite calcular al mismo tiempo la expansión. ¿Ok? Bueno, entonces, después de saturarse, las sacamos. Las sacamos, las dejamos reposar unos 15 minutos y las vamos a penetrar. Las vamos a penetrar. ¿Ok? Como tengo tres muestras, ¿cuántas curvas debo de sacar? 3. Una curvita para cada muestra, para la de 56 golpes, otra curva para la de 25 y otra curva para la de 12. Y a cada curvita le encuentro el esfuerzo para punto 1 y para punto 2. Y obtengo el CBR. Divido estos valores entre los de la muestra patrón y obtengo los CBRs para punto 1 y punto 2 y escojo uno de ellos. Y lo mismo hago para las otras dos muestras restantes y esos valores los coloco aquí. Fíjense. Valor del CBR de 12 golpes. Aquí está. Valores de CBR. Me dio este valor. Para la de 25, me dio este valor de CBR. Para la de 56, me dio este valor de CBR. Pero necesito encontrar la densidad seca de la de 12 golpes, de la de 25 y la de 56. ¿Cómo encuentro la densidad de cada una de ellas? Una vez que las retire, ¿verdad? Antes de meterlas, antes de saturarlas, yo ya las he pesado. Antes de llevarla a la alberca, las he pesado. ¿Qué obtengo? Un peso húmedo. Si obtengo la humedad de esa muestra, que vendría a ser la humedad óptima, obtengo el peso seco. Y lo divido entre el volumen de la muestra, obtengo que la densidad seca de esta muestra, de esta y de la otra. ¿Esos valores dónde van? Aquí, ¿verdad? Entonces ya tengo las coordenadas. Para la de 12 golpes, he conocido el CBR, he conocido su densidad seca, ubico el puntico, el triángulo. Para la de 25, he calculado el CBR y también he calculado su densidad seca, ubico el punto, pongo el cuadrito. Lo mismo para la de 56, ¿verdad? La de 56, he calculado el CBR, le he calculado su densidad seca y pongo el círculo. Trazo la curvita. Esta muestra y esta muestra, ¿qué humedad tienen? Por favor, contéstenme. La óptima, profe. La óptima. Entonces vamos por el apellido para calcular el CBR de C. Voy acá. Entonces a mí me va a decir la especificación de este máximo, usted debe de alcanzar, por decir,
el 95% como mínimo de este Proctor modificado, el 95%. Entonces me voy con el mínimo, le saco este valor, el 95, intercepto la curva y bajo. Y este es el CBR de diseño. Entonces, fíjense, ya hemos garantizado esa humedad y densidad controlada. He controlado la humedad, que le he colocado la óptima, y estoy entrando a la curva con la densidad especificada. ¿Y por qué esos valores? Porque cuando ustedes estén en el campo compactando, ya sea la base o la subbase, ¿qué es lo que le hacen al material? Colocarle la humedad óptima. Y compactan, ¿y qué porcentaje de compactación les debe de dar? El especificado, o sea, el mínimo porcentaje de este máximo. El mínimo de este máximo, expresado en porcentaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. Este es el método 1. Vamos a ver el método 2. Fíjense que aquí simplemente se hace una curva Proctor, una sola, para averiguar la humedad óptima. Una sola para averiguar la humedad óptima. Estas son muestricas, 1, 2 y 3. Estas no son curvas Proctor, ojo, ojo a eso. Para medir la expansión, ¿verdad? En el caso del método 2, para medir la expansión. Claro que en el método 1 también toca medir la expansión, ¿verdad? En el método 1 también toca medir la expansión, porque esos materiales, la especificación les va a decir 0 expansión. Entonces tienen que medirla. Tienen que medirla. En el método 2, ¿verdad? Vamos a suponer que hay o no hay expansión. Hay cierta expansión. Entonces sacamos las curvas de expansión. Recuerden que las medimos cuando están en la alberca, cuando están las muestras en la alberca. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos relacionando? La humedad de compactación, ¿verdad? A la cual se compactó la muestra, versus expansión. Pero aquí se van a dar cuenta que se saca curva Proctor, entonces aquí tengo más muestras. Fíjense que hay 1, 2, 3 y 4 muestras para la energía de 12 golpes. Lo mismo para la de 25, vean, hay 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo para la de 56, 1, 2, 3 y 4. O sea, se aumentaron las muestras, ya verán por qué. Aquí nos está indicando que las muestras tienen expansión, fíjense. Tienen expansión. El nivel admisible de expansión en pavimentos para los materiales es el 2%, como máximo para las subrasantes. 2%. O sea que aquí me está indicando que estas muestras no tendrían problemas, ¿verdad? No habría problema. Las consideramos nosotros como muestras que no van a tener problemas de el 2%. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Aquí les voy a enseñar un método que de pronto en el laboratorio poco lo utilizan, pero es más entendible para ustedes. Fíjense, aquí ya nos sacamos una sola curva. La curva para el método 1 era una sola, el Proctor modificado de 56 golpes. Ahora no. De todas las energías, de la de 12, voy a sacar una curva Proctor. De la de 25, saco una curva Proctor. De la de 56, saco una curva Proctor. Ustedes saben que para sacar acá la curva Proctor se necesita que unos puntos caigan en la rama seca y otros puntos en la rama húmeda. Por eso hay 4 muestras. 1, 2,
digamos 3 y 4. ¿Ok? Y para acá también. 1, 2, 3 y 4. Y llevaríamos 8. Otra. 1, 2, 3 y 4. Supongamos, llevaríamos 12. Llevaríamos 12. Entonces, lo que se hizo fue incrementar el número de muestras. ¿Y por qué se incrementó el número de muestras? Porque voy a sacar curva Proctor completa para la de 12 golpes, de 25. Y curva Proctor para la de 56. ¿Qué me está representando aquí? Me está representando una energía que va del Proctor modificado al Proctor estándar y he tomado una energía intermedia. Lo mismo en el método 1. Tenía 3 muestricas. Una muestra me representa una con una energía, otra me representa con una menor energía y otra con una intermedia. Con una intermedia. Para controlar en el laboratorio se tienen que alinear de esta forma las curvas. Recuerden que los máximos se alinean así. Si aquí tengo, por decir, 4 muestras, una, digamos que sea esta, 1, 2, 3 y 4. Si hubieran 5, entonces tendría 5 muestras en cada una. A cada muestrica de estas, ojo, le tengo que averiguar el CBR. A cada una de estas. El CBR, el CBR, el CBR, el CBR. Ahí está de acá. Tengo que averiguarle el CBR, el CBR, el CBR, el CBR. Y es lo mismo a la de acá. Como tengo 4 muestras, CBR, CBR, CBR y CBR. ¿Cómo lo voy a calcular? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Hagan de cuenta que cojo mi molde aquí y lo llevo al laboratorio y lo voy a penetrar. Lo voy a penetrar. Lo voy a penetrar. Si tengo 4 muestras para sacar la curva Proctor de la energía de 12, entonces debo de penetrar 4 veces. O sea, tengo que sacar 4 curvas esfuerzo-penetración. Para una, para otra y para otra. Estas corresponden a la energía de 12. Luego tengo que penetrar las de 25. ¿Cuántas utilicé para sacar la curva Proctor? Pongamos que 4. Entonces, tengo 1, 2, 3 y 4 con energía de 25. Las penetro. Cada muestrica debe de tener su curva de esfuerzo penetración. Y lo mismo de la de 56 golpes. Tengo cuántas muestras? 1, 2, 3 y 4. Penetro. ¿Verdad? Saco la curva de esfuerzo penetración para la una, para la segunda, para la tercera y para la cuarta. ¿Verdad? Entonces, si cada curva le he sacado con 4 muestras, en total tendría ¿cuántas curvas de esfuerzo penetración? Tendría 12. O sea, ¿qué fue lo que hice? Simplemente aumentar el número de muestras. Lo demás es exactamente lo mismo. Antes de penetrar la que tuve que haber hecho, llevarlas a la alberca, ¿verdad? Aquí tendrían que haber 12. Si es que he sacado cada curva con 4, tendrían que haber 12 aquí, mínimo. 12 muestras. Saturándose y midiéndole la expansión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. ¿Alguna pregunta cómo sale esta familia de curvas del Proctor? Ahora vamos acá a hacer la familia de los CBR, las curvas. Acá tengo el valor del CBR versus humedad de moldeo. Es la misma escala de acá abajo. Es la misma escala. ¿Y por qué es la misma escala? Porque
esta muestrica la compacté con esta humedad. Y con la misma humedad de moldeo la penetré. Y lo mismo para esta. Esta muestrica la compacté con esta humedad y la penetré con la misma humedad y averiguó el CBR. Y lo mismo para esta y lo mismo para esta. Entonces, las humedades coinciden, subo y voy a obtener el CBR de esta muestra y lo ubico acá. Entonces, digo, el valor que me dio del CBR es este y su humedad es esta. Ubico un triángulo porque corresponde a la de 12. Para esta muestrica de acá, como le calculé el CBR, entonces ubico el CBR y la humedad de moldeo es la misma, porque con esa humedad la penetré, con esa humedad de moldeo, y ubico el otro puntico, un triángulo. Y dibujo la curva CBR versus humedad de moldeo, ¿para quién? Para la energía de 12 golpes. Luego voy a dibujar para la de 25. Entonces, esta muestrica le había averiguado el CBR. Y ya sé cuál es su humedad de moldeo, entonces subo. Ubico el CBR, ubico la humedad de moldeo y aquí pongo un cuadrito que corresponde a la de 25. Para la otra muestra, le averiguo el CBR, lo ubico aquí y la misma humedad de moldeo, ubico el otro punto y así sucesivamente para todas las muestras y obtengo la curva de 25. CBR versus humedad y lo mismo para la de 56. Esta es la familia de curvas que yo la llamo CBR versus humedad de moldeo, ¿verdad? Humedad de moldeo, humedad de moldeo. Esta es la humedad con las que compacté las muestras y esta es la misma humedad con la cual le averiguó el CBR. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no haya quedado claro. Bueno, como yo he medido la expansión, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar primero, espérense, las curvas ISO-CBR. ¿Qué quiere decir ISO? Quiere decir de igual CBR. ISO quiere decir igual. Si voy a sacar la curva ISO-CBR, quiere decir de igual CBR. Entonces, trazo por aquí, por los valores de CBR, unas líneas horizontales. Venga. Para el ejemplo, he tomado 8% de CBR. La trazo. Una horizontal. Este puntico corresponde a qué energía? La de 56. Entonces, lo bajo y ubico un puntico aquí en la de 56. Sigo. ¿Esta corresponde a quién? A la de 25. Bajo y ubico la de 25. Otro puntico. Sigo. ¿Esta curva corresponde a quién? A la de 12. Bajo y ubico un puntico. Sigo. ¿Esta corresponde a quién? A la de 25. Bajo y ubico la de 25. Pongo otro puntico. Sigo. ¿Esta a quién corresponde? A la de 12. Bajo y ubico el puntico. 1. Esos puntos. Y he sacado la curva ISO-CBR para la del 8%. La ISO-CBR del 8. O sea, todos estos punticos tienen un CBR del 8%. ¿Qué voy a sacar para el 9 o el 10? Trazo otra línea. Y voy bajando los punticos, los voy ubicando en su respectiva curva. Si el punto corresponde a la de 56, bajo y lo ubico en la de 56. Si corresponde a la de 25, bajo y la pongo en la de 25 y así sucesivamente. Como se pueden dar cuenta, aquí tengo varias curvas ISO-CBR. No alcanzo a ver muy bien, creo que esta es con el 6%, supongamos que esta es con el 8%, esta es con el 10%,
esta es con el 15, esta es con el 20 y así sucesivamente. Estas son las curvas ISO CBR. ¿Quién no ha entendido, por favor? Pregunte. Vamos a poner que esta fue la expansión de esas muestras. Estos son los resultados de expansión que tenía. Trazo mi línea, que es máximo el nivel admisible de expansión 2%. Entonces, digo que esas muestras no tienen expansión. No tiene expansión porque aquí me lo está indicando, está por debajo del 2%. Si no tiene problemas de expansión, ustedes, ¿qué densidad y qué humedad exigirían a la muestra? ¿Qué densidad exigirían? La óptima. La densidad, bueno, la humedad, la óptima. La humedad, la óptima. ¿Con respecto a quién? Al Proctor modificado de mayor energía, ¿verdad? Del 56 golpes, ¿ok? Siempre lo vamos a referir con la de máxima, que es la de 56 golpes, con el Proctor modificado de 56 golpes. ¿Por qué la de 56 golpes? Porque recuerden que en la curva Proctor, ustedes en compactación hacen referencia a la de 56 golpes. ¿Y qué densidad exigirían? La especificada, ¿verdad? Hablemos así en términos generales. La especificada, referida siempre al Proctor modificado. Entonces vamos a ubicar el nombre y el apellido acá. Aquí. Entonces, recuerden que esta corresponde a la de mayor energía, Proctor modificado. De las otras ya me olvido. Ahora voy a tomar esta, Proctor modificado. Trazo una línea. ¿Correspondiente a qué? Correspondiente al mínimo especificado de la máxima, ¿verdad? La que me especifique. Entonces, hagan de cuenta que de este valor máximo me exigen como mínimo el 95%, por decir un ejemplo. Entonces, a este valor le saco el 95% y trazo una línea. Con respecto a la humedad, me dice que la óptima, con respecto al producto modificado, o sea, la máxima. Entonces voy a tomar de la óptima 2 valores por debajo y 2 valores por encima. Si esta es la óptima, por decir 14%, entonces tomo 12 y subo. De la óptima, que es 14, otros 2 puntos más, o sea, 16 y subo. ¿Qué es lo que he marcado aquí? Un área, ¿verdad? Aquí está controlada la humedad y la densidad. Aquí me está diciendo que la densidad debe de ser como mínimo este valor de aquí para arriba. De aquí para arriba. Aquí me dice de aquí para arriba. Y que la humedad debe de estar alrededor de la óptima. Por aquí, en este rango. En este rango, porque en la práctica, pegarle exactamente a la humedad no se habla, sino uno dice alrededor de la óptima. Y aquí está alrededor de la óptima. He sombreado esta área. ¿Cuál sería el CBR de diseño? El valor, por decirlo así, mínimo, si quiere, de las curvas ISO-CBR que se han metido dentro del área. Entonces uno tiene que ver qué curvas se han metido dentro del área. Aquí veo una, esta, que se ha metido. De pronto por aquí veo otra, que se ha metido, bueno, esta es la misma, ¿no? El mismo valor. Por aquí creo que se metió otra diferente, esta. Y escojo, puede ser un poquito más de la mínima, de los valores que se han metido aquí, o tome la mínima que se metió en el área sombreada. Ese sería el CBR de diseño. Y me está garantizando que el nombre y el apellido, el nombre que, la densidad de aquí para arriba, y la humedad en este rango. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no esté claro. Este es el método 2 para muestras que no tienen problemas de expansión, para
para suelos de subrasante que no tienen expansión. Pregunto, le pongo 0,5 más en la nota final. Ojo, le pongo 0,5 más en la nota final. ¿Quién me dice por qué en este método se necesitan las curvas completas? ¿Con qué, profe? Es que no le escucho muy bien. ¿Por qué en este método, para suelos de subrasante, hay que hacer la curva completa del proctor? Recuerden que en el método 1 simplemente era una muestra, para una muestra para la de 12, otra muestra para la de 25 y otra muestra para la de 56. Fíjense que para las diferentes energías, para la de 12 hago curva completa, proctor completo. Acá hago curva, proctor completo con la de 25 y acá lo mismo. Hago proctor completo para la de 56. ¿Por qué se hace aquí la curva proctor completa en este método para suelos de subrasante? Para trazar las curvas ISO-CBR, profe. Bueno, digamos que sí, digamos que no, pero eso no es la respuesta que quiero. Controlaría ahí controlaría la humedad para las diferentes energías que utilizó. Para la de 12 golpes, la de 24 y la de 56 golpes. Sí tiene que ver con la humedad, pero ahí el control de la energía, digamos que no. Decime algo más clarito, pero sí tiene que ver con la humedad. Pues como estamos mirando si el suelo es expansivo, entonces controlamos la humedad pues para la energía que solicitó de 12 golpes, o sea, para el proctor que realizamos de 12 golpes, de 24 y de 56. Estamos con las curvas ISO-CBR y con el método estamos controlándole la humedad. Ok, digamos te la voy a valer. Te la voy a valer, aunque quería más claridad. En el método 1 ya sabe qué humedad es. En el método 1. Usted ya va a la segura, ¿verdad? ¿Qué humedad es en el método 1? ¿Qué humedad es? La óptima. Ustedes acá no saben la humedad. No saben. ¿Y por qué no saben? Porque no saben si es suelo expansivo o no es expansivo. Apenas lo están averiguando en el laboratorio, ¿sí me entiende? Si ustedes supieran que el suelo no es expansivo, irían directamente con la óptima, ¿verdad? Pero ustedes no saben. Apenas lo están averiguando. Fíjense que han sacado las curvas de expansión y aquí cuando tenga las curvas de expansión, es decir, este suelo no tiene problemas de expansión, por eso hay que sacar un rango alrededor de la óptima. No saben, ¿verdad? Es por ese motivo, porque no lo saben. Vamos a ver un caso del método 2 cuando hay expansión, cuando hay problemas de expansión. Entonces aquí tengo un ejemplo. Hagan de cuenta que unas muestras me dio estos resultados. Expansión versus humedad de moldeo. Aquí tengo la de 12 golpes, la de 25 y la de 56. Trazo el 2%. ¿Qué me está diciendo? Problemas de expansión, fíjese. Muestras que dan expansión mayor al 2%. Entonces vamos a decir que es un suelo expansivo. Un suelo expansivo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Es exactamente el mismo. Hago sus curvas Proctor completas, la de 12, la de 25 y la de 56. A cada muestrica de estas, le calculo su CBR. A cada muestrica. Y voy ubicando valor del CBR versus humedad de moldeo y voy ubicando los punticos. Esta es la curva de la de 12, esta es la curva de 25 y esta es la curva de 56. Trazo las curvas ISO-CBR, aquí están, tal como les enseñé. Pero ahora sí voy a meterle el nombre y el apellido. El nombre
y el apellido. Le voy a meter aquí. ¿Cómo hago? Tengo que controlar la humedad y la densidad. Entonces, voy acá. Con el 2%, cojo la de 12 y bajo. Me da este valor. Recuérdenme, 15. Sigo. Para la de 25, me da este valor. 16 y algo. Para la de 56, me da este valor. 17 y algo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? A la izquierda voy a tener problemas de expansión. Fíjense. Vean, a la izquierda voy a tener problemas de expansión. Fíjense en esta. A la izquierda de este valor de humedad, de este, voy a tener problemas de expansión. Y lo mismo para este. A la izquierda voy a tener problemas de expansión. Entonces el contenido de agua debe de estar de aquí para acá. Y aquí hacia la derecha. Eso me garantiza que no voy a tener problemas de expansión, porque voy a densificar con harta agua. Con harta agua. De aquí para allá. Si ustedes compactan hacia la izquierda, con humedades de para acá, van a haber problemas de expansión. Aquí lo ven. Entonces, vamos a ubicar estos valores. 15 para la de 12, 16 y algo para la de 25, 17 y algo para la de 56. ¿Dónde lo ubico? Acá. Entonces, la de 12, ¿qué humedad era? 15, ¿no? Entonces, venga, un puntico. Para la de 25 creo que era 16 y algo. Venga, otro puntico. Para la de 56 creo que era 17 y algo. Otro puntico. Y trazo esta curvita aquí. Entonces me dice, hacia la izquierda, problemas de expansión, me dice caballero. No se meta por el lado izquierdo. Métase por el lado derecho, hacia acá. ¿Y qué es lo que hago? En vez de tomar 2 puntos hacia la izquierda y 2 puntos hacia la derecha, ahora todos 4 puntos hacia la derecha. Aquí. Y aquí era, me decía 15, entonces me voy 19, ¿sí? Y subo. Y he marcado mi área sombreada. Y aquí voy a controlar la humedad y la densidad. ¿Cómo controlo la humedad? Me dice caballero, no se salga de este rango de humedad. No se salga de este rango. ¿Y qué densidad tengo que alcanzar? La que está dentro del área sombreada. O sea, entre este valor y este de aquí. No me permite compactar demasiado. No me permite compactar demasiado. ¿Verdad? Y aquí, si compacto de aquí para arriba, problemas de expansión. La densifiqué demasiado, que luego cuando chupe agua, se va a expandir. Más bien me dice, caballero, échale harta agua y no la densifique demasiado, para que no tenga problemas de expansión. ¿Cómo obtengo el CBR de diseño? La menor curva que se haya metido dentro del área sombreada, menor valor. Entonces busco la ISO CBR de menor valor o un poquito mayor que el mínimo, el de menor valor, digamos. Un poquito mayor del menor valor o el menor valor que se haya metido de las curvas ISO CBR dentro de la área sombreada. ¿Quién no ha entendido, por favor? Lo último, ingeniero, ¿será que me puede repetir? Del CBR de diseño. El CBR de lo mismo, es la misma metodología. Usted acá, ¿qué fue lo que hizo? Marcó un área sombreada, que es esta. ¿Cómo la marcó? Porque ya sabe que es una muestra sin expansión. Entonces toma una densidad especificada, el mínimo especificado tras una línea. Y toma de la humedad óptima de mayor energía, 2 puntos hacia la izquierda y 2 puntos hacia la derecha. De la humedad estoy hablando, ¿no? Y traza una vertical y traza una vertical. Aquí tiene el área sombreada, el CBR del diseño, ¿cuál es?
el menor valor de las curvas ISO-CBR que se haya metido dentro del área sombreada. Aquí veo una y aquí veo otra. ¿Verdad? Escoge el menor valor. Entonces ahí al escoger dentro del área sombreada, la curva ISO-CBR ya está garantizando la humedad y la densidad. ¿Verdad? Para ese valor de CBR. Lo mismo hace acá, es exactamente lo mismo, pero acá la muestra es expansiva. Entonces, coge de aquí para la derecha. Toma para la de 2 este valor, para la de 25 este valor, la de 56 este valor. Y ubica esos punticos. Para la de 2 era 15, para la de 25 era 16 y algo, lo ubica el punto y así. Y marca esta curvita aquí. La humedad. Toma todos los 4 puntos hacia la derecha, porque si los tira para acá, hay problemas de expansión. Entonces, todos los 4 puntos, o sea, del 15 más 4, 19. Los lleva en horizontal y en 19 sube. Ha marcado el área sombreada. ¿Cuál es su CBR de diseño? Lo mismo que hizo con el método 1. Busque de las curvas ISO-CBR que se hayan metido en el área sombreada la de menor valor. Entonces ahí se saca un ojo viendo cuál. Digamos que sea, se no alcanzó a ver muy bien, ¿no? Que haya sido la de 1.8, lo que es esta, la de menor valor. Ese es el CBR de diseño. Acá hay otras curvas ISO-CBR de mayor valor, toma la de menor. Es el mismo procedimiento. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Me gusta este método porque el estudiante lo entiende. Cómo controlar la humedad y la densidad. Pero les voy a enseñar otro, que es en el laboratorio. Es lo mismo, no se me vayan a asustar. Es lo mismo, ¿verdad? Pero presentadas en otra forma. Aquí no vamos a sacar curvas ISO-CBR. Aquí tengo la familia de curvas densidad versus humedad de moldeo. Las mismas es como si tuvieran estas. Como si tuvieran estas. Aquí están. Estas, ¿qué son? CBR versus humedad de moldeo. Es como si tuvieran estas. Estas de aquí. Y vamos a sacar unas curvitas, fíjense, donde relaciona densidad seca versus valores de CBR. Versus valores de CBR. Y aquí voy a obtener una para la de 12, que hay un triángulo. Otra para la de 25. Y otra para la de 56. ¿Cómo saco esta curvita? Entonces les voy a explicar el método. Les voy a explicar el método. Hagan de cuenta que es una muestra sin expansión. Por eso no he dibujado las curvas de expansión. Que deberían de estar para saber si hay o no hay expansión. Hagan de cuenta que están aquí las curvas de expansión. Hagan de cuenta. Pero que está por debajo del 2%, entonces es el método 2, pero sin expansión. Si es, la muestra es sin expansión, ¿para qué humedad controlarían ustedes el CBR? ¿Para qué humedad? Díganme. ¿Con qué humedad? Muestra sin expansión. La Óptima. ¿Referida a qué curva de estas tres? 1, 2 y 3. A la de La de Proctor 54. con esta. ¿Verdad? Referida con esta. Entonces, tomo la humedad óptima de esta. Trazo una vertical. Por ahí. Corto todas las curvas. Me voy en vertical. Hagan de cuenta que trazo aquí la vertical. Con la humedad óptima. Bueno. Una vez de que he trazado esa vertical, entonces, ¿qué densidad tengo? Entonces, hagan de cuenta que aquí está la lineecita, ¿no? El valor de densidad es esta. ¿Este valor de densidad para quién? Para la de 12. ¿Qué valor de CBR tiene para la de 12? Sigo en vertical. Ubico la de 12. Yo tengo el CBR. Entonces tengo una parejita de CBR versus densidad. ¿Para quién? Para la de 12. Voy acá. Aquí tengo los valores de densidad. Ubico ese valor. Y tenía el valor del CBR y ubico el puntico. Un triángulo porque es para la de 12. Voy a ubicar para la de 25. Por aquí había trazado la vertical. Averiguo en la de 25 la densidad.
Averiguo, sigo en la vertical, cojo la curva de 25 y averiguo el CBR de 25 y ubico los valores aquí. Aquí tengo los CBR. Ubico el CBR de la de 25, la densidad de la de 25 y el CBR de la de 25 y ubico un cuadradito que corresponde a la de 25. Voy con la de 56 sobre la misma vertical. Aquí tengo la de 56, su densidad, y el CBR de la de 56. Lo ubico acá. Ubico el valor de la densidad, ubico el valor del CBR y le pongo un círculo porque corresponde a la de 56. Trazo la curva. Trazo la curva. ¿Qué están relacionando en la curva? Fíjense. Valores de CBR, valores de densidad para una humedad. En este caso, ¿cuál? La humedad óptima, ¿verdad? Ya tiene la humedad que ustedes le van a dar al material, en este caso la humedad óptima. ¿Qué les falta controlar? La densidad. Entonces, cojo el mínimo especificado de este valor, un porcentaje de este valor máximo, y lo ubico aquí. Intercepto la curva y me voy para acá y obtengo el CBR de diseño. Que quiero sacar una curva por debajo y por encima de la óptima, pues trazo la vertical. Sé que este valor es la óptima, entonces tomo 30 o 28 por aquí. Trazo la vertical y hago la misma operación y voy a obtener otra curva para una humedad que es de 28%. Que quiero sacar una curva por encima, me voy por acá, trazo la vertical y hago la misma operación y obtengo otra curva. Y ustedes verán qué curva toman para averiguar el CBR. Aquí simplemente lo he sacado con la humedad óptima. Pueden sacar las curvas si ustedes quieren. Si el suelo sería expansivo, si el suelo fuera expansivo, ¿qué humedad tomarían para sacar esta curva? ¿Qué humedad tomaría? La humedad de cada Proctor, La del de humedad. 1224 y del de 56. ¿Cómo? La humedad de cada Proctor que hicimos, porque no sabemos, tenemos que controlarlo. No. Ya les di una teoría que en suelos expansivos, ¿cuál se tomaba? El equilibrio. Calcule la de equilibrio y ahí tiene la densidad. ¿Y esta curva la sacaría para quién? Para la humedad de equilibrio. Entonces usted, una vez que averigua la humedad de equilibrio, averigua aquí. Tiene el valor de la humedad de equilibrio, traza la vertical para ese valor. Supóngase que la humedad de equilibrio haya sido 40 o 38. Digamos que le dio 38. Traza la vertical, ¿verdad? Traza su vertical y empieza a averiguar el parcito de valores y obtiene esta curvita. Pero la curvita corresponde ¿para qué? Para la humedad de equilibrio. ¿Y con qué densidad entra? Con la densidad de equilibrio. Entra con el valor de la densidad de equilibrio, ya está garantizando el apellido. Ahora garantizo la humedad de equilibrio, intercepto la curvita de la humedad de equilibrio, me voy acá y obtengo el CBR de diseño. ¿Cuál de los dos métodos les gustó? La mayoría de los laboratoristas utilizan este o este. ¿Cuál les confunde más? Sí. ¿Cuál? No lo entiendo. ¿Cuál? ¿Estas? Esto de aquí, ya le dije. Entonces la pregunta es, ¿cómo dibujar? No me entendió cómo dibujar la curva ISO-CBR. ¿Cómo dibujar esta curvita? ¿No? Sí. No lo entiendo. No lo entiendo. Una vez que usted dibuja las curvas ISO-CBR, preocúpese por el área sombreada.
¿Esto sí lo entiende el área sombreada? ¿Cómo se saca? ¿Lo entiende o no lo entiende? Ah, ya. Los demás no se preocupen, entonces, porque no lo entiendo a qué hace referencia. Una vez de que usted dibuja las curvas ISO-CBR, preocúpese cómo saca el área sombreada. Una vez de que obtiene el área sombreada, usted tiene que ver qué curvas, aquí se le han metido varias ISO-CBR. Una, dos, tres, y por acá creo que hay otra, cuatro. Coja la de menor valor de CBR, la de menor valor, porque cada una de estas curvitas les representa un valor de CBR. Esta del 4, esta del 6, esta del 8, y acá hay otra del 10. La de menor valor, escoja de todas estas que se metieron dentro del área, la de menor valor. Ese es el CBR. Aquí ya está controlada la humedad y la densidad. Acá lo tiene que controlar. Usted tiene que saber para qué humedad dibuja la curva. Si es alrededor de la óptima o es la humedad de equilibrio cuando muestras expansivas. Y una vez de que saque la curva para una humedad X, entonces controle la densidad. Entre con la densidad con la mínima especificada o con la humedad de equilibrio si el suelo es expansivo. Es otra forma de mirarlo. Pero es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Aquí estoy controlando humedad y Profe, densidad. ¿Sí? entre un método y el otro difieren los datos bastante o son No, similares. nada. No tienen por qué. No tienen por qué diferirlo. Porque en los dos métodos está controlando humedad y densidad. Vean. Aquí vean, en este, para muestras sin problemas de expansión, está controlando la densidad de aquí para arriba y la humedad dentro de la óptima, vean. Está controlando humedad y densidad. Si es muestra expansiva, ahí está controlando humedad y densidad. No se salga de este cuadrito, no se salga. Que la densidad, este es el mismo y este es el máximo que puede usted. No puede tomar este valor, ni este ni este. Está dentro de este rango, de este valor y de este de aquí, dentro del área sombreada, este pequeñito de aquí. Y la humedad de aquí para acá. Está controlando. El otro método es el que es el antiguo, ¿verdad? El antiguo, aquí está lo mismo, está sacando esta curva para una humedad. Si no es expansivo, con la humedad óptima. Puede sacar tres curvas si quiere, la humedad óptima, saca otra por debajo de la óptima y otra saca por encima de la óptima y después escoge para qué humedad. ¿Y con qué densidad? Pues con la densidad mínima especificada. ¿De quién? Referida al producto de mayor energía, a este valor. Entonces entra con ese mínimo, intercepta la curva que usted quiera, alrededor de la óptima y tenga, este es el CBR de diseño. Se está controlando. Y lo mismo, ¿verdad? Si fuera expansiva, entonces saca su curvita para la humedad de equilibrio. Hace sus cálculos de humedad de equilibrio con la formulita y entra acá, ¿verdad? Intercepta y se va en vertical y está controlando que es la humedad de equilibrio. Y saca la curvita. ¿Con qué densidad? Hay una fórmula de densidad de equilibrio, entra con ese valor, intercepta la curva de humedad de equilibrio, tiene que ver el diseño. Esta es otra forma. Eso es lo que no quiero que los vaya a confundir. Hay un dicho que dice, cada quien sabe cómo mata sus pulgas, ¿no? Cada quien tiene su método, ¿no? Profe, o sea Pero, que podríamos decir que por los diferentes ensayos que se han hecho para bases y subbases no debíamos aplicar esto. O sea, ya diferimos ¿esto? que es un suelo, que es Esto un, no. Esto por eso, no. Para bases granulares, el método 2 no. es el suelo, por eso le digo, no tiene expansión. No tiene expansión. Por eso es que va usted, fíjese de aquí, estas Es, muestras ya tienen la humedad óptima. Ya le ha colocado en el laboratorio la humedad óptima.
que la sacó ese valor de dónde? Al haber hecho el proctor modificado, hace una sola curva. Hace una sola curva. O sea que en resumen, el método 1 aplico para bases y subbases y el método 2, caso 1, caso 2, o sea, suelos expansivos o no expansivos, es para suelos finos, o sea, la subrasante. Lea esto. Se ve Exacto. desde el laboratorio, se realiza a suelos perturbados y remoldeados. De lo que le he venido hablando, hemos hablado de compactación de muestras, ¿verdad? Para suelos perturbados, los está perturbando cuando los está compactando y los está remoldeando. Existen dos métodos. Método 1, para suelos granulares, arenas y gravas, o sea, subbases y bases. Método 2, para suelos finos de subrasante con o sin expansión. Con o sin expansión. Con o sin expansión. Sin expansión. Aquí lo está controlando. Con expansión. Aquí lo está controlando. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿y eso, ese valor de CBR de diseño quedaría para toda la unidad homogénea, ¿verdad? No. O, No, no, o no, 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 no. Excelente pregunta. sería que Excelente pregunta. Supóngase que tiene usted 15 kilómetros de unidad homogénea de diseño. ¿Cree que una sola muestra es suficiente? Hay que hacer varios CBRs. Y ya les enseñaré cuál tomar. Excelente pregunta. ¿Entiende? Hay que hacer varias muestras, varios ensayos de CBR. O sea, repetir esto que le estoy explicando varias veces, a varias muestras. Por decir, una tomé en el kilómetro 5, otra tomé en el kilómetro 7, otra tomé en el kilómetro 8, otra tomé en el kilómetro 10, ¿verdad? Y de esas voy a sacar el CBR de toda la unidad homogénea de diseño. ¿De acuerdo? ya, gracias. Excelente pregunta. Vamos acá ahora, sigamos. CBR inalterado. Es la misma vaina. La misma vaina. Tiene que sacar una muestra inalterada. A una subbase no van a poder, y a una subbase tampoco, está muy densificado. Son para suelos de subrasante que permiten sacar la muestra. Suelos de subrasante blandos, por decirlo así. Una vez de que ustedes sacan la muestra, la llevan al laboratorio. Pero ojo, la tienen que llevar tapada, ¿no? Con un plástico para que no pierda humedad. Para que no pierda humedad. Entonces, hagan de cuenta, al molde de CBR se le coloca en su extremo un filo cortante. Ese filo cortante me ayuda a ir penetrando el molde. Para sacar la muestra, se enrasa. Y hago exactamente lo mismo para el cálculo del CBD. ¿Qué es lo mismo? Voy al laboratorio y la penetro. ¿La saturo? No, porque es CBR inalterado, ¿verdad? La penetro. Le tengo que colocar las pesitas, porque es lo mismo, ¿no? Las pesitas, tal como hice con las otras. Y la penetro. De esta muestra inalterada, obtengo una curva de penetración. Obtengo una curva de penetración. Hagan de cuenta que es esta. Hagan de cuenta que es esta. Si es de corregirla, la corrijo. Si no, no. Entro con punto 1 y averiguo el esfuerzo y le divido entre 1000. Y obtengo el CBR para punto 1. Entro con punto 2 y calculo el esfuerzo. La divido entre 1500. Estoy dividiendo entre los valores de la muestra patrón. Tengo dos CBRs. Para punto 1 y punto 2 se deciden por cualquiera de los dos. Y ese es el CBR de la muestra inalterada. ¿Para qué humedad y para qué densidad calculé ese CBR? Para la humedad y la densidad, tal como viene de aquí del campo. Tal como viene aquí del campo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Fíjense que es lo mismo. CBR de campo. Aquí lo ven.
Ahí sí lo tengo que adaptar el equipo, ¿no? Porque voy a penetrar, tengo que llevar el equipo, el pistón de penetración, aquí están las pesas, pero lo tengo que adaptar a una volqueta, fíjense. Lo adapté a una volqueta. ¿Qué voy a hacer al penetrar? Sacar mi curva de esfuerzo-penetración. ¿Para qué humedad y densidad? Para esta humedad que tiene aquí y para esta densidad que tiene aquí en el campo, la que tiene. Penetro. Obtengo la curva de esfuerzo de penetración. ¿Cuál? Hagan de cuenta que es esta. Hagan de cuenta que es esta. Si es de corregirla, se la corrige. Entran con punto 1 y punto 2 y dividen entre los de la muestra patrón y sacando CBR para punto 1 y para punto 2 y se deciden por uno de ellos. Ese es el CBR de campo que acaban de obtener. Aquí. Pregunto, ¿cómo calculan la humedad y la densidad a la cual calcularon el CBR? Si necesitan saber la humedad, ¿qué hace? Llevo una muestra del terreno. Llevan una muestra de aquí, toman una muestra. ¿Y cómo averiguar la densidad? Con lo que nos había explicado, el método de cono y arena o El los otros con y métodos. la arena, correcto. 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 Eso quiero que ustedes no se confundan. Fíjense que es lo mismo. Acá no saco curvas Proctor ni nada de esas marcadas, nada de eso. ¿Por qué? Porque es para esta humedad y esta densidad que tiene el suelo. Acá tampoco saco esas curvas de Proctor de diferente energía. ¿Por qué no las saco? Porque es para esta humedad y es para esta densidad. ¿Por qué acá saco estas curvas completas? ¿Verdad? Porque es método 2, ¿verdad? Método 2, y yo no sé todavía si la muestra es expansiva o no es expansiva. Después de que saque las curvas de expansión me doy cuenta. Entonces necesito tomar un rango de humedades aquí. ¿Y cómo obtengo el rango de humedades? Pues dibujando la curva completa, ¿verdad? Y luego tomar de ese rango de humedades un valor para poder sacar esta curva. Para poder sacar esta curva. ¿Ahora sí me entienden? ¿Por qué más muestras en uno y por qué menos muestras en el otro? Es por la humedad. Es por la humedad. Recuerden que el CBR es para humedad y densidad controlada. Entonces, fíjense, CBR con muestra inalterada se realiza a suelos finos, cohesivos y arenas de tal forma que se pueda tallar una muestra para posteriormente penetrarla en el laboratorio. Se realiza cuando las condiciones en la subrogante no se van a alterar. Cuando no se van a alterar. ¿Qué quiere decir eso? Que la subrasante no la voy a densificar. O sea, corto, llego hasta la subrasante y no voy a alterar absolutamente nada. No voy a alterar absolutamente nada. Va a tener esa densidad y va a tener esa humedad. Entonces, ¿qué CBR haría? El CBR de una muestra inalterada, porque son para esas condiciones. Acá, ¿por qué se altera? ¿Verdad? Porque voy a compactar la capa de base y la de subbase. Las voy a compactar. Entonces, para muestras perturbadas y removidas, voy a compactar en el campo. Entonces, en el laboratorio tengo que simular lo que voy a hacer en el campo. Entonces, compacto muestras. El método 2, ¿cuándo lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar cuando la subrasante la voy a mejorar. Acá es subrasante sin mejorar. Pero la voy a mejorar, la voy a compactar. La voy a compactar. Sé que logro compactarla, me permite compactarla, entonces aplico el CBR del laboratorio, método 2. Pero tengo que controlarle la humedad y la densidad. ¿Cuál humedad y cuál es la densidad? La que voy a lograr en el campo. La que le voy a dar en el campo. El CBR de campo se realiza a suelos finos y granulares. Generalmente no se puede tallar, donde no se pueda tallar una muestra. ¿Verdad? Entonces,
Es algo similar como si fuera una muestra inalterada, ¿no? Una muestra inalterada porque se van a hacer las condiciones tal como están. Se realiza cuando las condiciones no se van a alterar durante la construcción, no se van a alterar. Por eso es que realizo el de campo. ¿Ven? No se van a alterar las condiciones. Va a ser para esa densidad que tiene y para esa humedad. Entonces hay que saber distinguir el uno del otro, ¿verdad? Hay que entender bien el CBR, ¿qué es? Y para qué condiciones de humedad y densidad. Si ustedes entendieron esa definición del CBR, me entienden lo demás. Eso debe de quedar clarito, ¿verdad? Es una medida del esfuerzo cortante en el suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. Ustedes las controlan. Ustedes controlan para qué humedad y para qué densidad quieren el valor del CBR. ¿Cuáles son esos valores de humedad y cuáles son esos valores de densidad? Los que ustedes le van a dar al material. ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. Bueno, ahora sí, voy a la pregunta que me hicieron. Que dije que estaba. Ah, bueno, más bien miremos primero estos valores típicos de CBR. Les decía que las unidades vienen en porcentaje. Vienen en porcentaje. Entonces, fíjense, sus rasantes muy malas están entre 0 y 5. Cuando a ustedes les den un CBR entre este rango, esto es muy malo. ¿Qué es muy malo? Que ni la volqueta puede entrar porque se entierra. Sus rasantes malas, entre 5 y 10. Sus rasantes regulares a buenas, entre 10 y 20. Sus rasantes muy buenas, 20 y 30. Sus bases buenas, entre 30 y 50. Buenas bases de grava, entre 50 y 80. Buenas bases de piedra y grava triturada, 80 y 100. Entonces, para que se vayan dando una idea, el valor de las subbases, del material de subbase, debe estar entre este valor. El valor de la base, que les van a exigir, debe estar de aquí para arriba. Las subrasantes, ahí no les van a exigir, sino lo que tenga en el cimiento. Lo que tenga en el cimiento, y usted verá, ingeniero, cómo hace para mejorar ese cimiento. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Acá porque el material lo fabrica, entonces exige un control de ese material, cuál poner. En una subrasante, ¿qué hace? Lo que tenga, pues, en la vía. No hay nada que hacer. Y como ingeniero, vea cómo mejora. Generalmente van a estar los valores por aquí. No piensen que van a encontrar valores grandes en un cimiento. ¿No? Ojalá tuvieran de 10, ¿no? Eso es buenísimo. Pero siempre van a estar 5, 4, 6. Son subrasantes muy malas las que tenemos, que hay que mejorarlas. Bueno, ahora sí. Vamos al ejemplo que me preguntaban si con un solo valor era suficiente para la unidad homogénea de diseño. No. Hay que tomar varios. ¿Verdad? Hay que tomar varios. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que me dio en el kilómetro 5 este valor, 5%, en el kilómetro 6 me dio 7%, en el kilómetro 10 me dio 7%, en otro kilómetro me dio 6, 8, 5, 9, 2, 2. Me dio diferentes valores. Entonces dirían, ¿cuál tomar? Lo primero que se les viene a la cabeza, decir, saca un promedio. No, aquí no se trata de promedios.
Porque sacar un diseño estructural de un pavimento para un promedio, no. Porque si está por debajo, ¿qué pasaría? Ese diseño no me serviría. Entonces, no hablemos de promedio. ¿Tomarían el menor valor? De pronto sí, para irse a la segura, ¿no? Si ustedes toman con el de menor resistencia, tienen un gran espesor, pues ese espesor de diseño de pavimento les va a servir a los de mayor valor. Sería la lógica, ¿no? Puede ser. Por miedo a tomar el menor valor. Pero nunca el promedio. Les voy a enseñar otro método, que es el del Instituto del Asfalto. Entonces, el ejemplo lo voy a hacer con estos valores. ¿Cuál sería mi valor de CBR de diseño? Entonces, ¿qué es lo que me manda el instituto? Aquí tengo. Primero dice, ordenarlas de menor a mayor, los valores que obtuvo. Entonces, pongo 2%, 2, 5, 5, 7, 7, 8 y 9. Fíjense que en esa unidad homogénea de diseño he tomado varios valores de CBR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que hice 8 veces lo que les acabo de explicar. 8 veces, porque cada uno corresponde a una muestra. Una muestra en el kilómetro 5, una muestra en el kilómetro 6, otra muestra en el kilómetro 10, otra muestra en el kilómetro 11. Y estos son los CBRs que me dio. Entonces, los ordenamos de menor a mayor. Este es el método del Instituto del Asfalto. Luego, para cada valor me doy cuenta cuántos tienen este valor, qué porcentaje, ¿verdad? ¿Qué número de valores de CBR son iguales o mayores que? ¿Cuántos valores hay mayores a 2? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Este valor del 2%, 8 tienen que es igual a 2 o mayor. Del 5%, ¿cuántos valores son iguales o mayores? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el 7, ¿cuántos valores tengo mayores o iguales? 1, 2, 3 y 4. 4. Con el 8, ¿cuántos valores tengo mayores o iguales? 1, 2, 2. Y con el 9, ¿cuántos tengo mayores o iguales? 1. Saco los porcentajes de valores de CBR. Entonces, para este valor, 8 entre 8 por 100, 6 entre 8 por 100, 4 entre 8 por 100, 2 entre 8 por 100, 1 entre 8 por 100. Me da estos valores de CBR. O sea, ¿qué quiere decir? Que con el 2% mayores o iguales tengo el 100%. Que con el 5% de este valor, ¿qué porcentaje tengo? El 67% son mayores o iguales que el 5%. Para el 7% me da 50. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de todos estos valores son mayores o iguales que 7. Y así sucesivamente. Y grafico acá. ¿Qué tengo aquí? Valores de CBR versus porcentajes de valores mayores o iguales. Entonces, para el 2% tengo el 100. Entonces ubico 2, 100%. Para el 5%, el 67. Ubico el 5 y acá está el 67. Para el 50%, ¿qué valor tengo? El 7. Para el 7%, el 50%. Para el 8, el 25%. Para el 8, el 25%. Ubico el otro punto y así sucesivamente, 1. Ahora sí voy a sacar el CBR de diseño. Esta curva saco el CBR. ¿Cómo lo saco? De acuerdo al tránsito. Por lo pronto, como no me entienden, digamos que este es tráfico liviano, este es tráfico medio y este es tráfico pesado. Entonces digo, yo voy a diseñar un pavimento para un tráfico medio. Entonces, para un tráfico medio me dice, toma el percentil 75. Cojo el 75 acá, intercepto y bajo. El CBR de diseño es el 5%. ¿Qué quiere decir este 5%? Y tomando el percentil 75, sería acá.
quiere decir que el 75% de las muestras tienen un valor igual o superior a ¿qué? Al 5. Aquí lo ven. Que voy a diseñar para tráfico liviano. Tomo el 60. Tomo el 60. Verá este CBR. Me aumenta. Vean, para tráfico liviano aumenta el CBR de diseño. Para tráfico pesado disminuye. Díganme por qué. En tráfico pesado tomo un valor menor. Y para el tráfico liviano tomo un mayor. ¿Por qué? ¿Por qué este método del Instituto del Asfalto hace eso? Porque si tomo un valor menor, tendría una estructura con mayor espesor. Sí, ajá, Entonces, pues se curaría en salud, diría yo. exactamente. Cuestión de miedo. Cuestión de miedo. Al final del curso me das tu nombre para subirte una décima. Algo es algo. Es cuestión de miedo. Para tráfico pesado, toma un menor CBR, entonces va a tener una estructura mayor. Tráfico pesado. Para tráfico liviano, toma un CBR mayor, la estructura es menor porque es tráfico liviano. Es cuestión de miedo. Entonces, fíjense que aquí no está sacando ni el promedio ni el menor valor. Toma de acuerdo al tráfico. Lo toma de acuerdo al tráfico o toma el menor valor, pero aquí toma el menor valor, fíjense, si hay otros buenos, ¿no? Hay con 5, 5, 7, 7, 8 y 9. Aquí está como disparado esto, ¿no? Hay un sector de baja resistencia. ¿Quién no ha entendido, por favor? ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro, por favor. Como para terminar, este es el ensayo de placa de carga directa. Lo voy a explicar a grosso modo. Se utiliza este valor que se encuentra aquí para pavimentos rígidos, para encontrar un valor de K. Aquí hay que utilizar una cercha, que es lo más azaroso, es anclar esta cercha. ¿Por qué? Porque voy a colocar aquí un gato y voy a dar presión, ¿verdad? Con ese gato y me va a llevar estas plaquitas, son varias placas que se ponen una encima de otra y voy a medir una deformación en el suelo. No necesito, ojo, la estructura no se puede levantar. Por eso esto debe ser bastante rígido. Y es azaroso colocar esto. Hay algunos que tienen un equipo que lo adaptan a una volqueta, a un equipo pesado, en vez de esta cercha. Entonces están midiendo deformación a diferentes presiones que le van dando, ¿verdad? Con un gato, están calculando unas deformaciones en el suelo. Este es un ensayo azaroso y costoso, ¿verdad? Azaroso y costoso. Entonces, fíjense, aquí lo ven, aquí está mejor a una volqueta, adaptado a una volqueta. Entonces ahí está, va a medir la deformación, ¿verdad? La deformación la va a medir cuando ustedes están dando una presión en el suelo. Este plato, ¿qué me está representando? Me está representando más o menos el área de la huella de neumático. Y se ponen varias para que esto no se deflecte, ¿no? Para que sea bastante rígido. Vuelvo y repito, lo estoy explicando a grosso modo. Con los resultados, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar una curva. No sé dónde se me perdió esta curva. Esta se va a sacar. El ensayo se realiza con ese gato
cargando y descargando 10 veces. Cargo y descargo, cargo y descargo, cargo y descargo, cargo y descargo. ¿Qué es lo que me está representando cargando y descargando? Pasa un vehículo, carga. Se va, chao, se descarga. Pasa otro, carga, se descarga. Carga y descarga. Eso es lo que está simulando. Una vez de que saque esta curva en el laboratorio, ¿verdad? O voy a obtener un valor acá. Voy a obtener un valor acá entrando con una deformación. Y aplico una formulita, que es esta. Por lo general, se calcula para una deformación de 0.2 pulgadas y averiguo en la curva este valor de P. Entonces, entro con 0.2 y averiguo la presión. Y ese es el K. Ese se llama módulo de reacción de la subrasante o módulo de Westergaard. Entonces, entro con la fórmula, pero necesito el valor de P. La deformación ya es para 0.2. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que no esté claro. Claro que esto es a grosso modo. Este es un ensayo bien largo. Es cargar y descargar, hacer unas correcciones y se toma el valor para la 10ª repetición. Esta es curva sacada para la 10ª repetición. ¿Quién no ha entendido, por favor? Bueno, en la otra clase les doy un poquito más de este cuento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Algo que no esté claro. Bueno, muchachos, entonces hemos terminado. Felices sueños. Feliz Gracias, profe. fin de semana. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta Gracias, luego. profe. Luego, Profe, los de las décimas al final del curso, ¿no? al final del curso, porque a Bueno, mí se me claro. olvida todo, me recuerda. Profe, una pregunta. Sí. Los laboratorios que queremos, algunos presencial, Pásenme la ¿cómo lista, vamos? por favor, para ir separando, para hablar con Gustavo. Listo, profe. Envíenme al WhatsApp una lista, por favor. Listo, Con el profe. representante del curso, envíenme la lista. ¿De acuerdo? Listo, Listo. profe. Yo ya le enviaría la lista de las personas que quieren hacer el... En los laboratorios. Bueno, profe. Bueno, muchachos, feliz noche. Mañana, profe. Hasta Igualmente, profe, hasta mañana. mañana.